los apóstoles son siempre con el color rojo, pero hoy celebramos con el color blanco, porque San Juan no murió cruentamente, o sea, sanguinariamente. Él murió en paz, tranquilo, viejecito de 120 años, así nos lo dice la tradición. Pero de un modo sufrió el martirio con dos acontecimientos. Primero, el día de hoy se conmemora que lo metieron a una olla de aceite hirviendo en Roma, en la muralla. Ahí existe la iglesia, yo fui a esa iglesia, en la Puerta Latina. Roma tiene varias puertas en sus murallas antiguas. Y es una tradición. El segundo evento, acontecimiento, suceso, es el destierro a la isla de Patmos. Yo también, cuando andaba allá en Europa de estudiante, estuve en Grecia 15 días y un padre de ahí, con quien nos hospedamos, nos llevó en barco y vimos a lo lejos la isla de Patmos, donde fue desterrado San Juan. Él fue obispo de Éfeso, una ciudad famosísima en aquel tiempo por el culto impuro, deshonesto, a la diosa Astarte, Venus, Afrodita. Todavía hoy se dice placeres o enfermedades venéreas de Venus, Veneris, una droga afrodisíaca de Afrodita. En ese lugar de impureza, Dios mandó al apóstol virgen, al más joven de todos los apóstoles, que le consagró a Dios su vida y que, a diferencia de los demás apóstoles, no lo traicionó, no lo abandonó, estuvo al lado de la Santísima Virgen María durante la pasión y al pie de la cruz, allí recibió de Jesucristo a su madre. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. En lo personal, pero también en lo colectivo, representándonos a todos nosotros. Así lo interpreta la Iglesia. Entonces hoy nos llenamos de alegría. Dice la tradición que de la olla ardiente de aceite salió rejuvenecido por el poder de Dios y lo dejaron libre sus verdugos. Pensemos nosotros en las pruebas de la Iglesia actualmente. La Iglesia es pura, la Iglesia es virgen y madre. La Iglesia está siendo sometida a ataques por fuera y por dentro, más por dentro que por fuera. ¿Cuáles son los ataques por dentro? La incredulidad, la falta de fe. Nuestro Señor se queja: cuando regrese yo, ¿encontraré fe? La herejía, negar una verdad necesaria para salvarnos. Hay muchísimas herejías el día de hoy. Yo espero, cuando termine el catecismo para los sacerdotes, me falta mucho todavía, voy a hacer un curso, si Dios me da vida y licencia, contra las herejías. Ya tengo bastante material preparado. Por todos lados, mis hermanos, dentro de la Iglesia, doctrinas equivocadas. Algunas, las más evidentes: Dios no castiga, Dios siempre perdona. No es cierto. Dios perdona
si nos arrepentimos. ¿Cómo se anda diciendo por ahí? Dios siempre perdona, el ser humano a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. ¡Wow! No es cierto. Dios muchas veces no perdona. Por eso existe el infierno, los condenados. Por eso se llama pecado mortal, muerte eterna. Y está en toda la Sagrada Escritura. Perdona a Dios si nos arrepentimos, repito y repito. Si no nos arrepentimos, Dios no nos perdona. Toma en serio nuestra voluntad, nuestra decisión. Tú decides romper la ley de Dios. Tú decides libremente, conscientemente. Fíjese, pleno conocimiento, pleno consentimiento. Tú decides quebrantar un mandamiento de Dios. Dios respeta tu decisión. Eres libre y eres responsable. Dios respeta tu decisión. ¿Tú quieres condenarte al infierno? Dios respeta tu decisión. Te toma en serio. Por eso es una herejía decir que Dios no castiga, que Dios perdona siempre. Es un equívoco, una ambigüedad, como se usa el día de hoy por todas partes. Pero en esas cosas debe haber claridad, bien definida, bien delimitada, en qué circunstancia sí, en qué circunstancia no perdona Dios. Bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? La Iglesia de esta prueba terrible va a salir rejuvenecida. Miren, yo estoy en ejercicios espirituales. Dentro de un rato nos vamos a reunir con el señor arzobispo Francisco Moreno Barrón, a quien yo pongo de ejemplo para todos los sacerdotes y obispos, para que traigan la sotana todo el día, como mi arzobispo la trae, como el Papa trae la sotana. Bueno, nos vamos a reunir para concluir los ejercicios espirituales. Yo siempre en los ejercicios me siento humanamente muy incómodo. Soy la oveja negra porque traigo sotana, porque no estoy de acuerdo que la misa concelebrada cambien los ritos, modifiquen las ceremonias como le da la gana al sacerdote. No estoy de acuerdo que los sacerdotes celebren sin los ornamentos obligatorios. No estoy de acuerdo que los sacerdotes estén por allá en vez de estar en el altar o cerca del altar. No estoy de acuerdo en la música con la guitarra. No estoy de acuerdo en las irreverencias, en las profanaciones que se hacen, abusos litúrgicos. No estoy de acuerdo con muchos, hablo de tantos años, tengo yo 51 años asistiendo a ejercicios espirituales para sacerdotes. No estoy de acuerdo con muchas de las ideas de los famosos predicadores. No estoy de acuerdo en que se ponga música mundana. No estoy de acuerdo en que se lleve licor, vino. No estoy de acuerdo
en que no haya silencio, recogimiento. No estoy de acuerdo en que el Santísimo Sacramento esté escondido por allá, repito, en el cuarto de los trapeadores. O sea, no estoy de acuerdo en nada, pero asisto, voy, sufriendo por dentro, aguantándome como los meros hombres, diciéndole a Dios, Señor, que mi presencia aquí le sirva a alguno. Cuando me preguntan, entonces sí, saco las bombas atómicas, y digo la verdad, y los dejo temblando, temblando, algunos de coraje, otros no tanto. Y me da mucho consuelo un sacerdote joven, que yo pensé que estaba contra mí, porque cada vez que hablo, él habla algo en contra de lo que digo yo. Y pues, como dicen, ya me estaba cayendo gordo. Pero ayer se me acercó en la comida y me dice, Monseñor, yo ya comencé a decir la misa en latín. En el misal nuevo, en español, que usan todos los padres, al fondo, finalmente los obispos mexicanos obedecieron al Papa, que obliga a que en todos los misales del altar, al final, esté la misa en latín. Dice, de ahí la estoy diciendo. Todavía la digo de cara al pueblo, pero poquito más. Voy a celebrar de espalda. Es un animalón el padre más alto que yo, fuertote, macizo, bronco, Pero me quedé feliz. Feliz. Ahora, ¿por qué me lo dijo a mí? Porque ve en mí, pues, el buen ejemplo. El buen ejemplo, Callado a través de 51 años, sufriendo siempre, pero no cedo. Porque la verdad es una, y hay que ser valientes para defender la verdad, mis hermanos. Así fue San Juan, y salió rejuvenecido. Yo creo firmemente en la Iglesia. La Iglesia es un artículo de fe, porque es divina, porque humanamente no se ve lo que realmente es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo, así nos dice la doctrina cristiana. La Iglesia va a salir purificada, rejuvenecida de toda esta terrible persecución interna. La apostasía por dentro es la pérdida de la fe. Obispos y sacerdotes, muchísimos, no creen en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad, en el santísimo sacramento del altar. No creen. Muchísimos no creen que la confirmación es recibir al Espíritu Santo, que da fortaleza contra el pecado, contra las herejías, contra la apostasía. No creen. Por eso no administran la confirmación. No creen en el perdón de los pecados, mejor dicho, no creen en la necesidad de que se perdonen nuestros pecados. Mejor dicho, más todavía, no creen en el pecado, precisamente por esa ambigüedad. Dios perdona siempre.
Dios nunca castiga. De ahí viene que no crean que existe pecado mortal. No lo creen. Y por eso la Iglesia está siendo zarandeada. Hay un pescado zarandeado. A mí me encanta, No entiendo mucho, pero me parece que ese pescado lo están asando y avientan el pescado para que se voltee y cae otra vez en el sartén, ¿verdad? Y así están, tas y tas, en la lumbre, ¿verdad? Y sale muy rico, según eso, el pescado zarandeado. ¿Qué cosa es zarandear? En español mexicano significa sacudir. Por ejemplo, un árbol que tiene ya la fruta más o menos madura, lo sacudes fuerte, fuerte, y comienzan a caer los frutos. Así la Iglesia. ¿Quiénes se van a quedar en la Iglesia? Los que estén bien aferrados, unidos al tronco. Los demás se van a caer. Y eso está pasando. ¿Por qué Dios ha permitido, ha tolerado estas terribles crisis en la Iglesia Católica? Para que se decidan los que están con Cristo o contra Cristo. Y voy a dar un paso adelante, que les va a caer muy mal a todos, pero es la verdad. ¿Cómo se sabe en estos momentos quién está con Cristo y quién está contra Cristo? Es lo que dijo el profeta, el anciano Simeón, a la Santísima Virgen el día de la presentación, a los 40 días de nacido el niño Jesús, ahí en el templo. ¿Cómo se sabe? El que acepta la tradición. ¿Qué cosa es la tradición? En la liturgia, en las costumbres, en la moral, en el dogma. ¿Qué cosa es la tradición? Nos dice la doctrina cristiana que la revelación divina llega a nosotros por dos caminos complementarios. Un camino es la Sagrada Escritura, la Biblia, que es palabra de Dios. Y el otro camino es la tradición. ¿Pero qué es esa tradición? ¿Es la revelación de Dios? Sí. A través, no de un libro, sino de las costumbres de la Iglesia. Lo que siempre ha hecho la Iglesia. Lo que en todas partes ha hecho la Iglesia. Lo que por todos los que formamos la Iglesia ha sido recibido. Lo que siempre ha tenido el mismo sentido, la misma interpretación. Esa es la tradición. Es un depósito que Jesucristo dio a los apóstoles y los apóstoles nos lo dan a nosotros, que no podemos cambiar. Ni el Papa, ni un concilio puede cambiarlo. Tiene que ser siempre en el mismo sentido, en el mismo sentir, con la misma interpretación. Y ahorita ya se sabe quién está en contra y quién sí la acepta. El que sí la acepta está con Cristo. Quien la combate está contra Cristo y se separa de la Iglesia automáticamente. De manera que es un momento de sacudimiento terrible. No hablemos de frutos, hablemos de hojas. Dios manda el viento poderoso, majestuoso, un viento huracanado en ciertas épocas del año. ¿Qué hace con los árboles? Les quita las hojas secas.
y se las lleva el viento. Servirán de abono, de alimento a ciertos animales, pero no se quedan en el árbol, sino únicamente las hojas vivas, jugosas, porque están unidas con el tronco. Así dice Jesucristo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o sea, los ramos. Permanezcan en mí. Y se permanece en Jesucristo si conservamos lo que Él nos dio. Eso es la tradición. El que no entienda esto, o es de verdad demasiado tonto, o es malvado, maligno, hijo de Satanás. Pido ayuda económica para seguir construyendo. Invito a las muchachas de 12 a 24 años a que ingresen a esta congregación. Comuníquense. Vamos a tener el día 28 de mayo del 2022 la primera exposición escolástica, académica, de las aspirantes, las más pequeñas de todas las monjitas, de algunos de sus conocimientos que han adquirido aquí. Los invito a todos que vengan a verlas. Tendremos la misa a las 12, un banquete y luego la exposición. Están comenzando, pero da una alegría enorme ver cómo han avanzado. Pido a los obispos y sacerdotes que obedezcan las rúbricas del misal con el cual celebran la misa todos los días, donde se dice que celebren de espaldas al pueblo. Y ya les pedí que todos, siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, de mi arzobispo Francisco, que todos traigan sotana todo el día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.